Bienvenidos a la revisión de la Agenda Económica PM de este miércoles, que tiene una noticia que resalta por todas las otras, que es que después de muchos años en trámite legislativo se aprobó a ley el royalty minero. Ahí vemos la votación definitiva en la Cámara de Diputados. Ahí veíamos al presidente de la Cámara, Vlado Milosevic, mostrando este proceso que llevó bastantes gobiernos en su trámite. Ahí vemos a, obviamente, representantes del oficialismo celebrando con una pancarta que se haya aprobado el proyecto del royalty minero. Ahí lo vemos, fue con 107 votos a favor y 24 en contra en la Cámara Baja. Veamos inmediatamente lo que dijo la persona que llevó al final el detalle legislativo de este proyecto, que tuvo que negociar con la oposición y que también tuvo que ajustarse a la realidad de lo que exigía la factibilidad legislativa de poder sacar adelante este proyecto. Me refiero al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Va a permitir que el Estado aumente su participación en las rentas económicas de la minería del cobre, y por otro lado va a permitir distribuir un tercio de esos recursos a todas las regiones del país, a las comunas mineras más afectadas por la actividad minera en su territorio y a 302 comunas que son las de menores recursos o mayor dependencia del Fondo Común Municipal. Esto significa que las riquezas del cobre van a poder ser compartidas tanto por quienes albergan las faenas mineras como por comunas de todo el país, que van a poder ver en su propio financiamiento esa fuente de ingresos proveniente del cobre. Lo mismo para las regiones. Bueno, el royalty minero en todo su trámite legislativo tuvo un intenso debate. Recordemos que en algunos momentos, hace aproximadamente 2 años, se llegó a hablar de una carga tributaria máxima que podía llegar hasta 80%, casi el doble de lo que terminó finalmente, que es, como vemos en pantalla, 46,5% para las mineras que produzcan más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino al año. Por supuesto que en esta jornada, en la votación final, también hubo un debate legislativo muy apasionado. Partamos revisando algunas posturas del oficialismo. Ha salido sordos al riesgo de perder competitividad frente a otros países mineros por los efectos de esta carga tributaria. Pero nadie habla de eso. ¿Sabe lo que destacan? El acuerdo para darle plata a las regiones para distintos fines. Les importa un comino el vicio de constitucionalidad. Esto no ha dejado de ser una moción parlamentaria, presidente, que modifique impuestos, y después se quejan porque el Senado les mete un gol con la ley de ISAPRE. La incertidumbre que habla el ministro la ha provocado el gobierno, ahuyentando la inversión con sus anuncios de reformas tributarias, previsionales y otras que lo único que logran es espantar la inversión. Jamás voy a entender por qué se pretende que Andacollo, comuna de mi región, que tiene cerros de relaves a pocos metros de su plaza principal, reciba menos recursos que comunas de otros lugares del país que no pagan ningún costo medioambiental. Y menos aceptable es que, una vez más, el centralismo brutal de nuestra administración pública deje a la región metropolitana situada en el primer lugar del ranking de territorios que recibirán más recursos. Solo me generará satisfacción si esta distribución es realmente justa. Bueno, ahí veíamos críticas de la oposición legislativa durante esta sesión especial del Pleno de la Cámara de Diputados, una sesión que partió más o menos a las 3 de la tarde, y si no me equivoco, la aprobación del royalty en sí fue más cercana a las 6 de la tarde, un poco después de las 6. Por supuesto que desde el oficialismo estaban todos bastante más cuadrados al apoyar esta iniciativa. Pasemos a revisar algunas de las palabras. Siempre es importante también tener presente los pasivos ambientales que se dan, particularmente en la región de Tarapacá, y que debemos tener presente al momento de reasignar los recursos que se obtengan producto del royalty. Porque Pampas Lagunillas era uno de los acuíferos más importantes de nuestra región y hoy actualmente está seco. Seco porque durante 30 años Cerro Colorado se dedicó a extraer agua dulce para sus faenas mineras. Me llama la atención acá que sectores que estuvieron en el acuerdo del Senado hoy día no estén disponibles o estén hablando en contra del proyecto. Entiendo que el Partido Republicano está en contra y lo ha expresado una y otra vez,
pero el resto estuvo en el acuerdo político, al menos en el Senado. Reconozco la facultad de independencia que tiene cada cual, pero me llama la atención la ignorancia en algunos argumentos. Por ejemplo, se señala que los recursos económicos no están disponibles. Están disponibles porque el proyecto de ley lo establece y asegura los fondos para las regiones y para las comunas. Hay un superciclo del precio del cobre que se nos avecina por la electromovilidad. Ya perdimos en el anterior ciclo 120.000 millones de dólares por no tener royalty. Yo no quiero que este país pierda nuevamente. Algo muy importante que pasó y que fijó el derrotero final de este royalty minero fue el rechazo en la misma Cámara Baja de la idea de legislar la reforma tributaria, porque ahí el gobierno entendió que tenía que ajustar la estrategia para que pudiera, al menos el royalty minero, sí ser aprobado en esta instancia. ¿Y por qué lo digo? Porque hace más o menos un mes, 3 semanas aproximadamente, lo que proponía el gobierno como carga máxima tributaria era 50%. Luego fue 49%, luego fue 48%, fue ajustando y hasta el número final, 46,5%. Ahí se ve palpablemente lo que yo les mencionaba, que Mario Marcel tuvo que ceder, al menos en la magnitud de la carga tributaria máxima para las mineras, respecto a lo que pensaba originalmente hace un mes. ¿Por qué? Porque tenía que darle viabilidad política al royalty minero después del fracaso en la reforma tributaria. Entonces, en definitiva y como resumen, carga tributaria máxima, esto es sumando todas el pago de impuestos de las grandes mineras, impuesto de primera categoría que es el que pagan todas las empresas, royalty minero específicamente, también el impuesto que se paga cuando los inversionistas internacionales hacen retiro de utilidades, todo eso queda en un máximo de 46,5% para los productores de más de 80.000 toneladas métricas de cobre fino al año, y para quienes produzcan entre 50.000 y 80.000 toneladas al año, la carga máxima queda en 45,5%. Y también lo veíamos, se crean 3 fondos para repartir esta recaudación. El Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, 225 millones de dólares a beneficio de los gobiernos regionales. El Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial por 170 millones de dólares a favor de comunas vulnerables. Y también el Fondo de Comunas Mineras por 55 millones de dólares para los municipios que mantengan en su territorio una faena minera. Aquí veíamos el argumento de los parlamentarios que decían por qué comunas mineras reciben menos dinero que otras. Bueno, aquí al menos el número que entregaría este Fondo de Comunas Mineras así podría reflejarlo. Ahí lo vemos entonces. La noticia económica y política del día es que finalmente, después de años de trámite legislativo, el royalty minero fue despachado del Congreso y está listo para ser listo para ser ley, promulgado. Eso es lo que yo quería decir. Por supuesto que hay reacciones inmediatas por parte de la industria. Veamos qué fue lo que dijo la Sociedad Nacional de Minería. Tenemos una enorme preocupación porque afecte no solo a proyectos que hoy tienen condiciones difíciles de operación por sus leyes bajas, por sus altos costos, sino que también afecte futuros proyectos que podrían hacerse. Encontramos que las tasas aprobadas son relativamente altas. Mayores recaudaciones deberían provenir de más producciones en lugar de gravar las operaciones actuales. Bueno, habíamos a Jorge Riesco, el presidente de la Sonami, que recordemos, él estuvo al borde de la muerte, tuvo un accidente, un ataque al corazón, si no me equivoco, en Panamá. Afortunadamente se recuperó y bueno, ahí vemos su primera aparición pública precisamente para comentar las repercusiones que puede tener la aprobación del royalty minero. La industria ha sido bastante crítica respecto al monto de la carga y respecto a cómo quedaría en competitividad con otros países que también compiten por inversión minera. Bueno, al menos esa es la apreciación del sector privado. Seguimos en Agenda Económica hablando de la aprobación a ley del royalty minero, porque velozmente se vino desde el Congreso la ministra de Minería, Marcela Hernando. Gracias por estar con nosotros, ministra. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación y poder compartir con ustedes la alegría que tenemos. Eso quería preguntarle. ¿Siente alegría porque fue un trámite que duró años y que en la última parte se complicó y ahí tuvieron que hacer bastantes ajustes en el gobierno?
A ver, yo diría que de todos los proyectos de royalty que me ha tocado vivir como persona, digamos, y como parlamentaria y como alcaldesa en alguna oportunidad, esta es la vez que lo vimos más cerca, y la verdad es que creo que el esfuerzo hecho durante el último año, en el Senado sobre todo, y el que el gobierno se hubiese involucrado, porque siempre eran mociones parlamentarias que ponían el tema en discusión, pero que no eran apoyados transversalmente. Y lo que conseguimos a través de mucho diálogo con las agrupaciones gremiales, con los mineros, pero también con los gobernadores y con los alcaldes, permitió que esto tuviera un apoyo transversal. Y es bueno que así sea, porque Chile es un país minero, y aun cuando hay regiones que no lo viven tan directamente, se van a ver beneficiados con esto. Sí, fue bastante amplia la aprobación en la Cámara de Diputados, 107 votos a favor. Sí. ¿Estaba dentro de sus cálculos? No, la verdad es que pensábamos que iba a ser bastante más ajustado, y fue eso. La verdad es que vino a corroborar lo que había pasado en el Senado, porque en el Senado fue casi unánime. Fueron muy poquitos votos que estuvieron a veces en abstención, no más allá de 4. Es que ahí también se vio algo que me imagino que usted concordará, es que en el último tiempo han tenido que asumir una postura de lograr una factibilidad legislativa de los proyectos, porque hace un mes, 3 semanas, la carga máxima tributaria de este royalty minero estaba en 50%. Sí. Y ahora quedó en 46,5%. Y cuando hablamos de la magnitud de las faenas mineras, 3,5 puntos es bastante. Entonces, ahí me imagino que ustedes se dieron cuenta que tenían que al menos ceder en esa parte para lograr aprobar el proyecto. Sí, y yo creo que a eso me refería cuando decía que aquí hubo mucho escuchar y entender también, o sea, y desde el principio, porque este es un proyecto que encabeza el Ministerio de Hacienda, pero que toca muy directamente las fibras del Ministerio de Minería. Y por lo tanto, desde el principio nosotros estuvimos ahí dialogando también internamente con el Ministerio de Hacienda para hacerle ver cuáles eran las cosas que nosotros pensábamos que no eran adecuadas para la industria. Entonces, esto ha sido un trabajo en equipo, y finalmente es la necesidad de hacer que esto fuera factible. También el hecho de que se haya rechazado la idea de legislar la reforma tributaria ponía más presión aún al royalty minero para que fuera aprobado. Yo creo que sí, eran proyectos que en un principio habían sido pensados como una misma cosa. Iba a haber una reforma tributaria que iba a considerar un royalty minero, y finalmente el gobierno decidió que iba a patrocinar la moción parlamentaria que estaba en el Senado, y le hizo una indicación sustitutiva y la hizo factible. Por lo tanto fue una elección, pero para nosotros era un todo, o sea, es la reforma tributaria que sigue siendo necesaria, porque para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, y esos vienen de los tributos. ¿Considera usted que la aprobación del royalty minero es hasta ahora el mayor éxito legislativo del gobierno de Gabriel Boric? A ver, en minería nomás, yo voy a hablar solamente de mi sector, porque si pudiera hablar de otros sectores también hablaría de trabajo, de algunos del Ministerio del Interior, pero solo en mi sector hay 2 proyectos que de verdad han sido tramitados en tiempo récord. Este es uno de ellos, el royalty, pero también quisiera hacer alusión al proyecto que hace factible el cierre de ventanas. Eso trataron de hacerlo muchos gobiernos antes, y nosotros logramos tramitarlo entre agosto y marzo de este año. Te lo pregunto porque la aprobación a ley de la rebaja de 45 a 40 horas de la semana laboral ya tenía también un acuerdo, y todo hacía pensar que tendría el final que tuvo, que es la aprobación a ley. Ahora se está viendo el tema del salario mínimo, que vamos a ver, porque acabamos de saber que se postergó para las 9 de la noche la votación para que eventualmente pase un tercer trámite. Pero el royalty minero, no había posiciones hasta hace un mes o un mes y medio tan de acuerdo. Había bastantes posiciones encontradas, entonces no estaba tan claro que lograra su aprobación. Por eso le digo que si es que cree usted, y obviamente las otras carteras tendrán también su postura, pero
que este puede ser un éxito legislativo que puede destacar el gobierno que usted también representa. Absolutamente, porque por el grado de dificultad, yo sigo relevando esos dos. O sea, parecía prácticamente imposible aprobar lo del cierre de ventanas y también parecía prácticamente imposible aprobar un royalty a la minería. En circunstancias que han habido muchas mociones antes que esta e intentos de algunos gobiernos también antes de esto y nunca habíamos llegado a este nivel. 46,5% de carga máxima tributaria. ¿Usted lo considera competitivo en comparación a lo que se cobra como impuesto en otros países que compiten por Chile por la inversión minera? Absolutamente, y no es que todos vayan a pagar ese 46,5, ese es lo máximo. Exacto. Una vez que tengan que pagar los tributos y por lo tanto como promedio nosotros estimamos que va a ser 2 puntos más bajo y eso es absolutamente competitivo con los países que nos compiten directamente en minería. 43%, 44%. Exactamente. Que es lo que hoy día tienen otros países, que además nos están mirando para ver si ellos también lo suben. Ahora, la SONAMI igual considera que todavía sigue siendo una carga tributaria amplia. Es curioso, y aquí quiero decir que yo tengo diálogo con muchas empresas mineras, tanto extranjeras como nacionales, y los más reticentes a estos tributos son las empresas chilenas. Dicho eso, también insistir en que el royalty no le toca en absoluto ni a la mediana ni a la pequeña minería. Ellos van a seguir exactamente con el sistema de tributación que tienen hoy día. Por lo tanto, hasta 50.000 toneladas no hay modificación y no hay royalty. El que ya esté listo el royalty minero también cierra una ventana de incertidumbre precisamente para los inversionistas, tanto locales como internacionales, y eso es positivo para la actividad local. Eso es tremendamente positivo, porque, y también lo sabemos de manera directa, digamos, quienes son responsables de las empresas acá en Chile, tienen sus proyectos de inversión. De hecho, hay 53 proyectos mineros en cartera que suman más de 73.600 millones de dólares. Y esos recursos hoy día son mucho más factibles que ayer, porque hoy día tienen certeza jurídica. Eso sí, durante el trámite legislativo, especialmente en los últimos días, y hoy, sobre todo, hubo bastantes críticas por parte de parlamentarios, representantes de comunas mineras, porque a través del Fondo de Comunas Mineras son los que obtienen menos recursos, 55 millones de dólares en total, y reclamaban por qué la comuna que yo represento recibe menos recursos, siendo que ahí están los yacimientos mineros, ahí están las externalidades negativas. Bueno, en atención a eso es que se hizo un acuerdo complementario y en las últimas semanas en el Senado negociamos el que iba a haber un fondo que se distribuye entre Arica y Coquimbo. Y eso es donde se encuentra el grueso de las comunas mineras. Ahora, uno de los reclamos hoy día o de las aprehensiones que tenían es que está planteado solo para 3 años. ¿Por qué está planteado para 3 años? Porque este gobierno no debería comprometer más allá, digamos, del periodo que le corresponde. No es que haya que hacer un royalty minero, discusión tributaria nuevamente en 3 años. Exactamente, pero además de eso es porque está fijado en dólares y en un monto específico de dólares. Entonces, si lo dejábamos fijo en la ley, en 10 años más probablemente esa cifra no fuera acorde. A lo mejor hay que bajarla o hay que subirla. Si sube el royalty, a lo mejor debería ser más. Y en ese contexto, entonces, hoy día hubo un compromiso del gobierno y se exteriorizó en la sala y eso hizo cambiar a muchos de los diputados del norte que querían votar en contra sobre la distribución y finalmente votaron a favor y muy contentos porque lo que se comprometió fue que antes de terminar este gobierno esos recursos iban a ser incorporados de forma definitiva. Ministra, hace poco menos de un año estuvo acá en el programa Ragnar Ad, usted lo conoce, que es el presidente de BHP para Chile y para otros países de la región. BHP es la controladora de Escondida, la mayor mina de cobre en todo el mundo, y él señaló que
si bien hay una cartera estimada de 10.000 millones de dólares de inversión para nuestro país, todo está sujeto a cómo se iban dando las circunstancias en Chile. Eso fue antes, por ejemplo, del rechazo del plebiscito en el 4 de septiembre. ¿Usted cree que con la aprobación de Royalty Minero hoy, ese enorme monto de inversión puede tener más certeza de ser ejecutado y efectivamente invertido acá? Estoy convencida de eso y de hecho una de las tareas primordiales que he tenido como ministra de Minería durante este tiempo ha sido precisamente el trabajar las condiciones para que la industria sienta que hay certeza jurídica, que nuestro país sigue siendo un país que es muy respetuoso de la institucionalidad, incluso a través de la estrategia del litio. Nuestra primera declaración fue que los contratos se respetan, están hechos para respetarlo y sobre eso se basa nuestro prestigio internacional. Ministra Hernando, muchas gracias por estar con nosotros en este día de, usted misma lo dijo, de alegría para el gobierno por la aprobación del Royalty Minero. Del gobierno y de Chile. Hoy día tienen que estar contentos todos, desde Arica a Punta Arenas, porque a todos les va a llegar recursos provenientes del cobre y este es un país minero. Gracias por estar en CNN Chile, ministra. Muchas gracias. Antes de terminar la agenda económica, les mostramos la imagen en vivo de la sala del Senado, porque todavía a esta hora, casi las 8:30 de la noche, se sigue discutiendo el salario mínimo. Se calcula que la votación en la Cámara Alta estaría más o menos por las 9 de la noche. Si sucede así, por supuesto que en CNN Prime se los vamos a contar. Eso sí, a diferencia del Royalty Minero, si se aprueba no va directo a ley, sino que tiene que volver al tercer trámite legislativo de vuelta a la Cámara de Diputados. Con la información del momento y por supuesto con este especial de agenda económica sobre la aprobación del Royalty Minero, terminamos el programa de este miércoles. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.